Es un primer curso relacionado con la investigación social y específicamente a través de los métodos cuantitativos. Una de las grandes herramientas y sobre todo de los grandes mecanismos que proveen al desarrollo de las ciencias tiene que ver con las disciplinas estadística, matemática y sobre todo con la fundamentación práctica que se hace a través de estas disciplinas. Una de las más importantes hasta ahora conocidas tienen que ver con el cómo comprender y sobre todo cómo aplicar la estadística a partir de los conocimientos previos al desarrollo de ciencias, de algunas ciencias afines. En este caso, las ciencias afines son consideradas así porque precisamente tienen un paralelismo, un conjunto de herramientas que en paralelo pueden permitirles a ellas mismas desarrollarse y sobre todo ejecutarse, trascender al conocimiento del hombre, como lo decía Max Weber. Y en este sentido es importante decir que la ciencia es un resultado de una idea ahora asociada a las condiciones de qué es lo que requiere el hombre saber y cuáles son los problemas que precisamente se dan en nuestro tiempo. Uno de los más importantes tiene que ver ahora con el hecho de cómo generar empresas que sean productivas, cómo hacer que los gobiernos sean eficientes, cómo hacer que los comportamientos individuales trasciendan a los comportamientos colectivos y con ello que las sociedades sean cada vez mejores. Así, por ejemplo, podemos enumerar un conjunto de elementos, en este caso, de predisposiciones y específicamente de algunos bosquejos que plantean ciertos problemas, todos dignos de ser investigados y sobre todo dignos de ser capaces de ofrecer al mismo tiempo posibles respuestas. Algunas de ellas tienen que ver con la condición específica de las personas o, como ya les decía, con la condición específica de ciertas organizaciones que en lo colectivo generan ciertos resultados. En ese sentido, decimos, la disciplina que se encarga de estudiar estos problemas y convertirlos en objetos, resultados de evidencias, se le llama así a la investigación social cuantitativa, una herramienta que, si bien tiene como objetivo el desarrollar ciertos mecanismos, también propone ciertas soluciones, todos capaces de identificarse o de relacionarse con algunas áreas de conocimiento que en común podemos compartir. De esta forma podemos relacionar qué es lo que ha ocurrido a través de las ciencias desde que el hombre ha llamado como tal a algunas disciplinas que son capaces de estudiarse y de generar ciertos resultados objetivos. Podemos decir, bueno, algunas ciencias específicamente como la economía, como la sociología, como la psicología, como entonces las ciencias que están en el contexto social han sido capaces de relacionarse y de buscar ciertos problemas específicos con sus propias soluciones. De esta forma, ¿quiénes están detrás de la ciencia? ¿Quiénes son los que ejecutan posibles soluciones a estos problemas? Especialmente podríamos mencionar, bueno, están los científicos sociales, aquellos que investigamos, percibimos ciertas desavenencias o, como se les conoce actualmente, constructos que han sido difícilmente apreciables por el hombre. Los constructos, como bien tienen su nombre, pues han sido todavía sujetos de nuevas disciplinas y sobre todo dentro de ellas de nuevas áreas o ramos de conocimiento. De esa forma podemos decir, bueno, qué es lo que está ocurriendo en términos generales con el desarrollo de la economía, que por ejemplo es incapaz de predecir cuándo va a ocurrir una crisis económica, porque las crisis económicas se dan bajo casos eminentemente fortuitos. ¿Qué es lo que ocurre en tanto a través de estos desarrollos? Bueno, especialmente lo que se da es que existen un conjunto de variables que combinados entre sí dan como resultado ciertos problemas. Esos problemas generan crisis, como ya les decía, en el caso de la economía o en el caso de las ciencias sociales, todavía en paralelo a esta gran disciplina, que implica, por ejemplo, cómo es que podemos estudiar las adicciones desde un punto de vista psicológico o cómo es que en la ciencia social del comportamiento a través de la sociología podemos explicar ciertas formas de actuar de las grandes sociedades y de los colectivos. Especialmente cuando hemos dicho hasta ahora, una de las grandes preocupaciones del desarrollo están basadas en cómo atender a los nuevos problemas. Esos problemas que resultan cotidianos y que sobre todo están al margen de una condición
especialmente desarrollada en términos de el crecimiento y desarrollo de los individuos. No hay que olvidar que todo elemento en particular, todo elemento que está en constante contacto con nuestras manifestaciones, estará también ahora dispuesto a ser ejecutor de ciertos problemas. Un problema ahora, entonces, ¿qué es? Bueno, se convierte en aquello que es evidente y que por lo tanto debe generar nuevos resultados y al mismo tiempo, a través de su estudio, nuevas soluciones. Los problemas al momento de su trato se convierten en soluciones específicas para esos mismos referentes. De esa forma, entonces, ¿qué es lo que debemos considerar como problema? Bueno, un problema es aquel entorno específico que altera un sujeto de estudio. ¿Quién es el sujeto de estudio? Aquello que está considerándose precisamente un fenómeno que de forma natural no se daría. No obstante, la condición física especial de este, tangible y materializable, permite ofrecer nuevas propuestas a ciertos mecanismos que deberían entonces solucionarse. ¿Qué es lo que resulta importante para el desarrollo de los métodos cuantitativos? En primer lugar, identificar qué es lo que podemos demostrar, sobre todo qué es lo que podemos identificar de forma objetiva, es decir, de forma cuantificable. Una de las grandes preocupaciones de las ciencias sociales es que algunas de estas son difícilmente ahora predecibles a través de resultados objetivos. Este es el resultado de los comportamientos, por ejemplo, mismos que deben estudiarse desde una forma ahora frecuente, secuencial y sobre todo desarrollada para proponer a través de ellos ciertas soluciones. Hablábamos, por ejemplo, hace un momento de las ciencias sociales. A través de ellas relacionamos problemas que tienen que ver con la generación de crisis económicas, con el desempleo, la falta de ingresos, la falta entonces de condiciones oportunas para que los factores de la producción, es decir, los agentes económicos, sean altamente productivos. Por el otro lado, lo que debemos considerar, bueno, no nada más estos factores son importantes, también existen otros que cualitativamente pueden ayudarnos a demostrar y sobre todo a evidenciar un problema económico como lo viene a ser una crisis económica. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, especialmente la falta de calidad de vida adecuada de las personas, la falta entonces de oportunidades, la falta de justicia social, la falta de un Estado de Derecho. Todo esto conlleva en tanto a generar nuevos problemas para enfrentar precisamente un problema mayor, como lo viene a ser una crisis económica. No obstante, hasta ahora lo que hemos dicho es que la teoría entonces se empieza a desarrollar con base en lo que empieza a percibir. Los problemas económicos entonces generan ciertas propuestas a ser estudiadas de forma hipotética. Con ello, cada uno de nosotros puede ofrecer ciertas soluciones a problemas en particular, desde lo que tiene que ver con algo tan elemental y en reconocimiento de todos como es una crisis económica, o como puede ser algo todavía mucho más sencillo, como lo es la falta de productividad, de competitividad o de ingresos en algunas empresas. ¿A qué se deberá y por qué lo debemos estar estudiando? Bueno, porque todos representan en realidad nuevos problemas, nuevos bosquejos. Todos estos en un marco de referencia que deben estudiarse de forma estatizada, es decir, de forma permanente. Por ello, a través de la estadística podemos empezar a identificar cuáles son aquellos elementos de este orden de control en términos de un problema, pueden estudiarse, evidenciarse y sobre todo proponerse como problemas específicos e inmediatos. En primer lugar, hablamos de ciertos referentes de un problema de investigación. ¿Quiénes son los referentes de un problema de investigación? Bueno, los referentes de un problema de investigación, en primer lugar, inician con la definición del objeto de estudio. ¿Quién es el objeto de estudio? Bueno, el objeto de estudio es aquello que representa un conjunto de elementos que, dadas sus condiciones particulares, merecen una solución específica a un problema determinado. Este objeto de estudio es entonces el ente a partir del cual identifico un conjunto de características precisamente ahora identificables y dignas de ser analizadas como para generar, en este caso, una explicación a un problema determinado. Decimos, la definición de objetivos generales, entonces, en la estadística representa, en primer lugar, el análisis y descripción de un problema.
En este caso, un objeto de estudio. Mi objeto de estudio, entonces, puede ser la sociedad mexicana. Pero la sociedad mexicana tiene ciertas características. Es permeable, está en un lugar determinado, pertenece a un contexto específico y por lo tanto también tiene ciertas características que la hacen distinta. Ambas, un espacio, un contexto y ciertas características, dan como resultado un objeto elemental de la ciencia, quien se preocupará por generar ciertas conclusiones, describir sus particularidades y finalmente relacionar el concepto objeto de estudio con una disciplina o ciencia que hará válida cualquier tipo de explicación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en principio, que un objeto de estudio pertenece necesariamente a una ciencia que hasta ahora seguramente ya tiene nombre, espacio y una literatura como referente capaz de ayudarnos a explicar por qué es que un objeto en particular tiene ciertas características, por qué es que existen ciertas posibles soluciones a los problemas que de inicio podíamos estar considerando. No obstante, la ciencia no termina aquí. ¿Qué es lo que sigue al desarrollo de la ciencia? La ejecución y ahora la solución a nuevos problemas. En este caso, a nuevas condiciones de desarrollo. Y en segundo lugar, con el fortalecimiento del conocimiento. De esta forma, entonces decimos, ¿no? Si queremos, entonces, iniciar con desarrollar un estudio científico, deberemos iniciar con identificar nuestro objeto de investigación y, en segundo lugar, reconocer la forma de interpretar esta información. Cuando hemos reconocido la forma de interpretar la información a través de la estadística, las matemáticas o las ciencias exactas, como aquellas que resultan objetivas y capaces de explicar y evidenciar un resultado, estamos diciendo, construimos en tanto ciencias formales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra preocupación es desarrollar ciencia y sobre todo resultados específicos a problemas reales, debemos considerar como una gran opción al desarrollo de la ciencia formal. Las matemáticas y la estadística nos lo permiten. Decimos, en primer lugar, las matemáticas porque la estadística es una disciplina de las matemáticas y la estadística parte del reconocimiento de conceptos que la dividen en dos grandes áreas: la estadística inferencial y la estadística descriptiva. La inferencial nos permite, entonces, realizar deducciones sobre un conjunto de hechos en particular, mientras que la descriptiva nos ayuda a comprender un suceso y, sobre todo, tratar de predecir su posible comportamiento en un futuro. En primer lugar, decimos, la estadística utiliza como métodos de recolección y de interpretación de datos a datos absolutos o datos aproximados. Los primeros, se dice, son la secuencia numérica capaz de explicar y sobre todo dar un resultado genérico, objetivo, capaz de también ser, en tanto, un elemento digno de ser interpretado a través de resultados esperados. Mientras que la estadística, cuando se basa en valores aproximados, decimos, utiliza recursos que en la inferencia elemental conllevan al establecimiento de ciertas hipótesis. De esta forma, decimos, en realidad, la estadística es la disciplina a partir de la cual un investigador social puede hacer un trabajo objetivo tomando en cuenta ciertos datos de un número determinado de objetos de estudio o de un objeto determinado de acuerdo a las características particulares de estos. En primer lugar, partiremos entonces este curso próximo de lo que es la descripción estadística, la utilización de medidas de dispersión, las pruebas de hipótesis, su interpretación, recabo, progresión y regresión. Los siguientes temas entonces nos ayudarán a comprender
lo que significa la estadística como ciencia social, la estadística como un recurso de progresión y sobre todo la estadística como un recurso a partir del cual podemos deducir un número determinado de resultados. Todos estos sujetos a un conjunto también de datos que prácticamente contribuyen al desarrollo de lo que se le conoce como la teoría sofisticada o el desarrollo y ejecución de la teoría en investigación. Todo ello a partir de el control, desarrollo, ejecución y dominio de las herramientas básicas que precisamente están al alcance de todos. Lo que vamos a hacer, en tanto, es proporcionar a cada una de estas herramientas un conjunto de satisfactores, en este caso de elementos de la estadística que alimentan y ayudan a explicar especialmente cualquier tipo de resultados. A partir de la siguiente sesión estaríamos diciendo como una segunda parte del curso en qué consisten las medidas de dispersión, cómo obtenerlas, cómo interpretarlas y especialmente ahora cómo asumir que sus valores pueden ser aceptados en la ciencia. ¿Por qué? Porque vamos a mantener precisamente el conjunto de requerimientos básicos organizados y registrados a partir del desarrollo de estas plataformas. A partir de la tercera sesión estaríamos realizando pruebas hipotéticas capaces de argumentar, es decir, aceptar o rechazar una hipótesis por medio de posibles resultados esperados. Y finalmente estaríamos hablando regresiones y progresiones como mecanismos de control, es decir, mecanismos que a partir de la inferencia estadística podrían generarnos especialmente un conjunto de resultados. Estamos, en tanto, dispuestos a ofrecer a través de estos 4 cursos, prácticamente de estas 4 sesiones próximas, cómo es que la estadística se involucra en el desarrollo de las ciencias sociales y específicamente cómo es que a través de la estadística generamos órganos de ahora alimentación a el desarrollo de las ciencias, tomando en cuenta para ello, bueno, lo que se le conoce como la ciencia formal, la ciencia numérica y la ciencia objetiva. Para poder comprender lo que significa el desarrollo de la estadística como una disciplina auxiliar de la ciencia social, partimos en primer lugar del concepto de muestra. ¿Qué es la muestra? Bueno, la muestra es un número determinado de elementos en una población. Se representa con la letra N minúscula, el símbolo pertenencia y N mayúscula. Estas 3 entrelazadas establecen cierta dependencia. Una muestra representativa o no, de acuerdo al número de elementos que se considere estudiar, parte de lo siguiente. Cuando se desconoce una población, tenemos que N es igual a un margen directo de significancia que resta confiabilidad de acuerdo al margen esperado de datos. Especialmente decimos z cuadrada p por q sobre margen de error al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eso es un algoritmo prácticamente matemático que debemos aprender a descifrar. En un número determinado de elementos de una población existen ciertos elementos en ellos que cumplen con ciertas características. No obstante, la probabilidad de elección a que estos elementos n minúscula en una población sean representativos es a lo que llamamos margen de error. Este margen de error no debe superar entre el 0 y el 5%. ¿Quién dice que no debe superar el 5%? Pues prácticamente, a medida que nuestro margen de error es mayor, entonces estamos restando confiabilidad y solidez a este proyecto de investigación. Si decimos un margen de error entre el 0 y el 5%, estaríamos diciendo que de cada 100 elegidos, al menos 5 no fueron las personas idóneas para ser escogidas de forma aleatoria. No obstante, el proceso nos estaría diciendo, bueno, existen un conjunto de elementos que precisamente cumplirán o se espera cumplan con al menos los elementos que, comparados con el resto de la población, pueden ser considerados como semejantes. De esta forma tenemos que el margen de error está entre el 0 y el 5% y deberá ser, entonces, no mayor a un 10%. Además del margen de error, decimos, existe una propensión de confianza, a lo que representamos con la letra P.
Esta propensión de confianza o de éxito nos dice, entonces, que tomando en cuenta que existe un margen de error, también existe, si bien una cierta probabilidad a que los resultados con base en lo que nos digan los elementos muestreados se cumplan. De esta forma, ¿qué es lo que deberemos decir? La propensión, entonces, de éxito junto con la propensión de fracaso debería ser igual a el 100%. ¿Y este 100% a quién representa? Bueno, pues este 100% no es otra cosa más que decir, del 100% de control sobre ciertos resultados, tomando en cuenta un éxito posible, esperaré que los resultados sean contundentes. Dicho de otra forma, decimos, la propensión de éxito significa tomar en cuenta cuánto es lo que yo considero puede haber de datos incorrectos entre las personas que digo ya tienen cierto nivel de confianza como para arrojar datos, en este caso oportunos. No obstante, esa información puede ser todavía, aún en términos generales, digna de ser cuestionable. En tanto, consideramos que si la información, estoy seguro, generará un 100% de confiabilidad, entonces tendré 0 probabilidad de fracaso. Sin embargo, si la propensión de éxito para un dato no muestreado, en este caso, es igual al 50%, es decir, del conjunto de datos que yo obtengo de las muestras, el 50% será incorrecto y entonces tan solo un otro 50% podrá ser considerado como oportuno o, en este caso, de éxito. Por lo tanto, digo, el tamaño de la muestra igual a z cuadrada p por q sobre e al cuadrado me estaba diciendo, bueno, que el tamaño de la muestra es igual a la propensión de éxito que yo tengo al considerar específicamente cuántos de estos elementos pueden ser representativos. Al considerar que dentro de estos datos, cuántos prácticamente datos ofrecidos a través de ciertos medios de información pueden ser considerados como oportunos, es decir, pueden tener una probabilidad de éxito. Y de forma contraria, cuántos en términos ahora no coincidentes pueden ser considerados como de fracaso. En tanto digo, n es igual a z cuadrada p por q sobre e al cuadrado. ¿Quién es e al cuadrado? Como ya les decía, mi margen de error. ¿Quién es z entonces? Z cuadrada es, en este caso, lo que decimos, nivel de confianza generado por una distribución normal de probabilidades. De esta forma, deberemos decir, n es igual a z cuadrada p por q sobre e al cuadrado. ¿Qué me está explicando? Entonces, que el número de elementos de una población dignos a ser muestreados son iguales a el margen de error que estoy considerando. En este caso, ahora capaz de generar un resultado contundente, a la probabilidad que yo tengo contraria a la de fracaso de obtener directamente datos certeros y finalmente a generar un nivel de confianza próximo sobre mis datos obtenidos ahora a través de las técnicas de muestreo consideradas como de oportunidad. De esta forma, ¿qué es lo que debemos decir? Bueno, que el tamaño de la muestra depende del margen de error, es decir, del número de elementos. Ahora, a considerar, tomando en cuenta precisamente cuánto es la probabilidad que tengo de obtener datos correctos e incorrectos. Y finalmente, de la probabilidad que yo estoy ejerciendo de acuerdo a el número de elementos que deseo muestrar para poder obtener datos, en este caso contundentes, asociados a características de oportunidad estadística, es decir, asociados a las condiciones que me permitirán generar y sobre todo evidenciar que los resultados de ese muestreo realizado serán contundentes, objetivos y sujetos a verificabilidad. De esta forma, estaríamos diciendo, la estadística entonces nos permite iniciar con el estudio de las muestras, tomando en cuenta cuántos elementos pueden llevarse a cabo a través del desarrollo y ejecución de los próximos estudios o ahora de acuerdo a los objetivos de mi propia investigación. En la próxima sesión estaremos analizando medidas de dispersión y vamos a continuar con este tema de los muestras.